Es Jocelyn Guadalupe Andrade Uc y les voy a hablar sobre el tema del miedo con mi equipo conformado por José Juan Alexander Sansores Canul y María José Chávez Uc. Para empezar, yo les voy a hablar sobre qué es el miedo. El miedo para Miguel Montaigne es una pasión extraña que puede alterar el juicio humano. Él dice que ninguna otra emoción tiene tanto poder para trastornar nuestra razón como el miedo. Él considera que el miedo forma parte de las debilidades del ser humano, mostrándolo limitado, inseguro o vulnerable frente al mundo. En sus ensayos explica que el miedo puede dominar al ser humano y hacerlo actuar sin lógica. Por eso debe de aprender a vivir y aceptar la vida tal como es sin dejárselo dominar por el miedo. Ahora les voy a hablar sobre quién es Miguel Montaigne. Miguel Montaigne fue un filósofo y escritor francés que vivió de la Edad Media y al inicio del Renacimiento. Su pensamiento pasó del medieval al pensamiento moderno, pues Montaigne introduce una nueva forma de reflexionar en la que el hombre tiene derecho a preguntarse qué es el mundo, cómo puede ser visto y quién soy yo. Él inauguró el género literario llamado ensayo. Montaigne se consideró el primer observador de sí mismo porque en sus obras analiza al ser humano y sus debilidades. Muy buenas noches, mi nombre es José Juan Alexander Sansores Canul, del Quinto J, y nos tocó hablar del tema 2.4, el miedo de Miguel Montaigne. Nosotros nos guiamos de un cuadro que nos anexó el maestro Atocha, y me tocó lo siguiente: cómo pasó y cuándo del tiempo. Comencemos. Miguel Montaigne desarrolló su pensamiento a través de la observación de sí mismo y de la naturaleza. Él escribió sus ensayos como una forma nueva de reflexionar sobre la vida y del miedo, la muerte, la condición del hombre. El proceso fue personal, introspectivo y filosófico. Analizó sus propias emociones y experiencias. Buscó comprender al ser humano con sus debilidades, temores y limitaciones. Unió ideas teóricas y epicúreas y proponiendo que el sabio debe aceptar la vida de tal como es, con dolor, muerte y alegría. Este tema habla mucho sobre la muerte porque es como algo que tiene que ver con el miedo. Enseñó que aprender a vivir también implica aprender a morir y que el miedo es parte de esa comprensión. Su método fue mirarse a sí mismo para entender a todos los hombres, convirtiéndose así en el primer observador de sí mismo, en el creador del género del ensayo. Pasamos al tiempo. El pensamiento de Montaigne surgió a finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, siglo XVI. Vivió entre 1533 y 1592, en su época de cambios profundos. Y ahora les dejo con mi compañera con los otros temas. Porque Montaigne habla del miedo porque lo considera una pasión que altera el juicio humano. Según él, ninguna otra emoción nos perturba tanto como el miedo, ya que puede hacernos perder la razón y actuar de manera irracional. El miedo refleja la fragilidad y la debilidad del ser humano, que muchas veces se deja dominar por emociones en lugar de mantener la serenidad y la sabiduría. ¿Para qué hizo básicamente esto? Montaigne reflexiona sobre el miedo para invitar al ser humano a comprenderse mejor y a vivir con sabiduría. Su propósito es que aprendamos a afirmar la vida, a aceptar lo que somos y lo que nos ocurre, como el dolor, la enfermedad o la muerte, sin dejarnos paralizar por el miedo. Así, el miedo sirve como una oportunidad para reconocer nuestra condición humana, aceptar límites y vivir plenamente en el presente. Voy a hablar sobre dónde surge el miedo según Montaigne. Montaigne creía que el miedo surgía dentro del propio ser humano, como una pasión extraña que nace de su debilidad, inseguridad y falta de control sobre sí mismo. ¿Por qué es importante lo que aprendí? Lo que aprendí es muy importante porque Montaigne nos enseña a conocernos a nosotros mismos a través de la reflexión sobre el miedo, la muerte y la vida. Comprendemos que los sentimientos humanos son totalmente naturales y que el verdadero valor está en aceptarlos y entenderlos, no esconderlos. También muestra que pensar y reflexionar sobre lo que sentimos nos hace más libres, más sabios y más humanos. Y a todo esto, lo que aprendí lo puedo usar en mi vida diaria. Y la respuesta es sí. Puedes usarlo para manejar el miedo y la ansiedad en momentos difíciles. Montaigne enseña que el miedo es peor que el peligro,
porque nos hace sufrir antes de tiempo. Si aprendemos a vivir presente con seriedad, sin dejar que el miedo nos controle, podemos tomar mejores decisiones y disfrutar más la vida. En otras palabras, su enseñanza nos ayuda a vivir con calma, aceptación y valentía. Muchas gracias. Y ya, eso es todo, gracias. ¿Por qué? Tenía su micrófono apagado. Lo tiene ¿De apagado. verdad? La próxima. Ay, no, ya salí yo sí. Ay, pues ya.